Ya han pasado 4 meses de este 2022 y hemos visto muchísimas cosas nuevas, artistas emergentes nuevos, mucha mezcla de géneros, que si synthwave con reggaetón, que si trap con muchísimas cosas, pero sobre todo nuevos sonidos, nuevas texturas en cuanto a instrumentales se refiere. Entonces por eso hay que estarnos actualizando constantemente con este tipo de sonidos, buscar nuevos y poder manipularlos para hacer cosas totalmente distintas y poder destacar dentro de la industria. Así que en este video te vengo a hablar de los sonidos que sí o sí necesitas para hacer reggaetón, y bueno, no solamente reggaetón sino trap y muchísimos géneros en este 2022. Y de la librería que te estoy hablando es de Andrómeda Volumen 2, y sí, acabamos de salir con esta nueva librería junto a Axe Beats y yo. Ya teníamos el volumen 1 que salió hace un año y decidimos traerlo nuevamente. Y para la gente que no sepa qué es Andrómeda, es una librería de presets para el VST de Vital, que para quien también no sepa cuál es el plugin de Vital, es un plugin demasiado similar a Serum. Sin embargo, la diferencia es que Vital es gratis y Serum no, así que eso es lo mejor de todo. Y estos sonidos están completamente diseñados por nosotros desde cero y sobre todo pensados para los géneros que estamos haciendo actualmente, que es reggaetón, trap, dancehall, en fin, muchísimos géneros. Así que ahorita te voy a mostrar qué es lo que contiene esta librería, te voy a mostrar algunos cuantos sonidos, pero lo más importante es que te voy a mostrar una melodía que hice, que es hecha 100% con esta librería. Te vas a dar cuenta del potencial que tiene. Así que nada, pasamos al FL Studio. Como tú puedes ver, aquí está la librería Andrómeda Volumen 2. Es una chulada de librería, ya está con la imagen incluida. Y bueno, contienes más de 50 presets para Vital, que bueno, los puedes encontrar dentro de esta carpeta de presets, y ahí viene un PDF de cómo puedes importar el banco de sonidos a Vital, y es muy sencillo. También hay unos hermosos wallpapers para que puedas poner el cover de Andrómeda en tu celular o en tu fondo de pantalla, como tú gustes. Y otra de las mejores cosas que contiene este pack es que vienen los one shots de los sonidos, sobre todo para la gente que a lo mejor no quiere descargar Vital o que no le corre bien en su computadora. Bueno, aquí tienen los one shots de todos los sonidos, tanto en Dry, que vienen siendo los sonidos sin efectos, totalmente secos, para que ustedes puedan añadirle los efectos y procesarlos como ustedes gusten. Y también está la carpeta de los one shots en Wet, que viene siendo con los efectos que nosotros le aplicamos dentro del Vital. Y bueno, como tú te puedes dar cuenta, aquí está la librería de Andrómeda. Y vienen muchísimos tipos de sonidos, vienen basses, vienen leads, vienen pads, pianos, plugs e incluso unos Reese bass bastante duros. Y mira, te voy a poner unos cuantos bajos. Este bajo en lo personal me encanta porque para reggaetón, una chulada. De hecho ahí dice el mejor bajo de reggaetón. Porque como se pueden dar cuenta, aquí tiene diferentes ondas, viene procesado de diferente forma, entonces eso es algo que le añade muchísimo. Te voy a poner unos cuantos leads. Bastante buenos este tipo de leads. Los pads tienen una textura bastante buena, que de hecho, escuchen esta. Pasando a los pianos, tenemos un piano bastante identificable. Yo sé de qué canción es, así que coméntenla aquí abajo si tú también sabes de quién es esta canción y sobre todo el nombre de la misma. Pasando a una de las secciones más importantes y que a mí en lo personal me gustó hacer, son los plugs, porque tienen muchísimos y son muy buenos. Este está bastante duro. Aquí tenemos el plug de 787 de la canción de Lunay. Este plug que también está bastante bueno, y quiero que adivinen cuál es la canción y me lo comenten aquí abajo.
Está bastante duro ese plug. Me gusta mucho. Y lo mejor de todos estos presets es que ustedes los pueden modificar a su gusto. Pueden venir aquí, cambiar las wavetables, modificar los envelopes, los efectos, sobre todo quitar, poner, en fin, tienen la posibilidad de deshacer el preset y convertirlo en algo totalmente distinto. Aparte, algo que tiene es que aquí vienen diferentes macros, que estos macros hacen que tome un diferente sonido el preset. Por ejemplo, aquí el detune, que viene siendo como la desafinación. Si le subimos, el claro ejemplo de los macros es en este Reese Bass, que es una chulada. Escúchenlo. Pero que también se puede convertir en un plug bass, que nada más le subimos aquí al macro al 100% y vean. Pueden modificarlo, y lo mejor de todo esto es que ustedes pueden hacer una automatización dentro de FL Studio para hacer este cambio. Pero bueno, ahorita te mostré un poquito de estos sonidos y ahora te voy a enseñar la melodía que hice con Andrómeda Volumen 2, que sé que te va a gustar mucho. Y pues nada, vamos a escucharla. Vamos a empezar aquí con los acordes, que estos acordes los saqué aquí del preset bank, que es el Piano Walker, que de hecho escuchen cómo suena. Bastante bueno, y de hecho aquí yo lo procesé con varios chorus, con reverb, y sobre todo le puse estos filtros, y por último el kickstart para que tomara pues esa esencia. Y algo que yo les recomiendo es que si planean añadirle reverb a un preset, verifiquen que aquí dentro del mismo Vital, en la sección de efectos, no esté activado el reverb, porque si no va a haber ahí problemas de mezcla, sobre todo que van a chocar los reverbs. Así que te doy ese tip. Pasando al segundo sonido, yo utilicé este one shot de un pad que lo van a encontrar aquí en la carpeta de Dry, que es el Pad Phoenix. Y pues yo hice esta siguiente melodía utilizando estas notas slide. Escuchen cómo es que suena. Algo que destaco del hecho de tener los one shots en Dry, que es sin efectos, es que tú puedes procesar a tu gusto el one shot, y sobre todo es que no es lo mismo utilizar presets a utilizar one shots, como en este caso yo lo puedo manipular de diferente forma que si yo estuviera utilizando este preset del Pad Phoenix en Vital. Y bueno, lo único que le hice al pad como tal fue ecualizarlo, lo comprimí, le añadí el Drip plugin, le puse este chorus, el Decapitator, y por último le añadí el Valhalla Vintage Verb, el kickstart para que tuviera ese flow de reggaetón, y por último el Pancake para que se estuviera moviendo de izquierda a derecha y fuera un pad bastante movidón. Pasando a la melodía principal, que es esta, yo utilicé también otro one shot, que es el de Atlantis, que es una guitarra. Decidí hacer esta melodía. Personal me gustó más utilizar el one shot porque me permitió poder darle como estirarlo más y darle como un feeling más vintage. Que bueno, los efectos que utilicé aquí fue un Parametric EQ, lo comprimí, utilicé el Looperator, que el Looperator prácticamente es el que le da toda la vibra, justamente estos frenones y estas partes donde se escucha en reversa la melodía. Y bueno, de aquí ya le empecé a añadir más efectos, y uno de los principales para que tuviera como una textura, un delay bastante raro y muy bueno, es este plugin de Arturia llamado EFX Fragments,
que la verdad es que no sé cómo funciona bien al detalle. Yo simplemente le estuve picando y me gustó mucho el resultado. Y de ahí se repiten los mismos plugins, el Valhalla Vintage Verb, el Kickstart, en fin. Pasando ahora a otros plugs que le dan ese movimiento en la sección donde aquí se escucha este perk loop de reggaetón, es este plug de Redstone, que también decidí utilizarlo en su formato de one shot porque me permitió como manipularlo de diferente forma a que si lo utilizara en un preset, y simplemente sigue los acordes de los que está compuesto la melodía. No tiene muchos efectos, solamente el drip plugin, una ecualización, un chorus y un kickstart. Ahora pasemos al sonido más interesante y al que más me gustó, no solo de esta melodía sino de Andrómeda Volumen 2 en general. Es este Reese Bass, que como les mencioné hace rato, podían manipularlo para que sonara como un plug, pero también a la par un Reese, y literalmente eso fue lo que hice con este preset que lo utilicé aquí en el Vital. Y yo creé esta automatización con este macro que yo, como les dije, aquí suena como un Reese Bass, pero si lo subimos suena como un plug bass. Entonces eso lo utilicé a mi favor para poder darle una textura bien diferente a la melodía, y te lo voy a poner aquí. Vamos a escuchar. No, es que de verdad le da un toque bastante duro y muy diferente, porque en contexto, escuchen. No suena repetitivo, y eso es algo que me gusta bastante de utilizar los macros que vienen dentro de los presets. Así que esos fueron los sonidos principales. Lo único que le añadí aquí fue este perk loop, que lo puedes encontrar dentro de el Waves Drum Kit. Utilicé este efecto de vinilo que lo descargué de internet, y también puse esta vocal que la puedes encontrar dentro de el Fly MIDI Kit, que también está disponible. Y en sí eso es todo por el video de hoy. La verdad es que quería mostrarte los sonidos, cómo sonaban, sobre todo cómo los podías manipular. Pero antes de finalizar este video, quiero decirte que te voy a regalar esta melodía. Así es, vamos a llegar a una meta muy sencilla de likes, 300 likes y 150 comentarios, y les voy a dejar esta melodía totalmente gratis en la descripción para que puedas utilizarla y la puedas romper con tus drums. Espero que te animes a adquirirlo, que no te vas a arrepentir. Recibimos bastante apoyo con el volumen 1, así que esperemos recibir el mismo o el triple de apoyo con este volumen 2. Así que nada, dale like si te gustó este video, coméntame aquí abajo a quién te imaginas dentro de esta melodía, y también si ya adquiriste la librería, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajo en la descripción, y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.